Hay una verdad que muchas personas descubren después de los 60, los 70 o los 80 años, y cuando la descubren, su manera de confiar en la familia cambia para siempre. No porque dejen de amar, no porque se vuelvan frías, y tampoco porque sus hijos, hermanos o nietos sean malas personas. Cambian porque comprenden algo que durante años evitaron mirar. Amar a tu familia no significa que puedas poner toda tu paz en sus manos. Los hijos tienen sus horarios, los nietos crecen, los hermanos cargan sus propios problemas, las llamadas que antes llegaban cada semana empiezan a espaciarse, y un día, quizá un domingo por la tarde, miras el teléfono en silencio y te preguntas, ¿en quién puedo confiar realmente cuando nadie está disponible? Esa pregunta puede doler, pero también puede abrir una puerta, porque tal vez no estás descubriendo que no puedes confiar en nadie. Tal vez estás descubriendo que existe una forma de confianza que nunca aprendiste a cultivar por completo, la confianza en ti. Quédate conmigo porque hoy vamos a recorrer 8 descubrimientos que muchas personas hacen en la madurez. 8 verdades que no buscan separarte de tu familia, sino liberarte de la necesidad de que los demás estén siempre presentes para que tú puedas estar bien. Y el último descubrimiento cambia el sentido de todos los anteriores. Pero antes de llegar allí, quiero que veamos el momento exacto en que esta transformación comienza. A veces ocurre sin drama. Terminas de lavar los platos, secas tus manos, la casa queda en silencio y por unos segundos no sabes qué hacer con ese silencio. Piensas en llamar a alguien, después recuerdas que probablemente está ocupado. Miras por la ventana, la tarde sigue avanzando como si nada y aparece esa sensación difícil de explicar. No es exactamente tristeza, es una mezcla de soledad, cansancio y claridad. Como si una parte de ti hubiera esperado durante años que alguien más organizara ese espacio. Una llamada, una visita, una conversación, una señal de que todavía eres importante para alguien. Y cuando eso no llega, el corazón puede interpretar el silencio como abandono. Pero el silencio no siempre dice, nadie te quiere. A veces dice, es hora de volver a ti. Respira conmigo un momento. Deja que los hombros bajen. No tienes que negar que extrañas a alguien. No tienes que fingir que la soledad no duele. Solo coloca una mano en el pecho, si te resulta cómodo, y escucha esta diferencia. Una cosa es desear compañía. Otra es necesitarla para recordar cuánto vales. Esa diferencia parece pequeña cuando se dice con palabras. En la vida real es enorme. Porque cuando tu bienestar depende completamente de que otro llame, visite, comprenda o apruebe, tu paz vive fuera de casa. Está en el teléfono de otra persona, en su agenda, en su estado de ánimo, en el tiempo que tenga disponible. Y tú mereces una paz que no desaparezca cada vez que alguien se ocupa de su propia vida. Esto no significa cerrar el corazón. Al contrario, cuando dejas de exigir que la familia llene todos tus vacíos, empiezas a amar con menos miedo. Ya no llamas solo para comprobar que todavía importas. Llamas porque deseas compartir. Ya no recibes una visita con el alivio de quien fue rescatada de la soledad. La recibes con la alegría de alguien que ya estaba en paz antes de que tocaran la puerta. Eso cambia la calidad del vínculo. Lo vuelve más limpio, más libre, más verdadero. Y aquí comienza el primer descubrimiento. La verdadera paz no depende de la aprobación de nadie. Piensa en cuántas decisiones de tu vida pasaron por el filtro de lo que otros iban a decir. La familia, la pareja, los hijos, los vecinos, incluso personas que ya ni siquiera forman parte de tu vida. Tal vez elegiste dónde vivir pensando en quién estaría de acuerdo. Te callaste para evitar discusiones. Cambiaste de opinión para que nadie se sintiera incómodo. O pediste consejo cuando, en el fondo, ya sabías lo que querías hacer. Eso no significa que fueras débil. Buscar aprobación es humano. Desde pequeña aprendiste a observar el rostro de quienes te rodeaban. Si sonreían, te sentías segura. Si se molestaban, intentabas corregirte. El problema es que esa estrategia, útil en la infancia, puede seguir funcionando décadas después. Y un día te descubres con 70 años,
todavía esperando permiso para vivir una vida que solo tú puedes vivir. Conozco la historia de una mujer que pasó gran parte de su vida así. Cada decisión importante tenía que ser explicada, justificada, aprobada. Cuando sus hijos no estaban de acuerdo, dudaba de sí misma. Aunque la decisión afectara únicamente su casa, su tiempo o su dinero, hasta que un día tuvo una conversación diferente. Ella había decidido cambiar una parte de su rutina. Nada peligroso, nada irresponsable, solo algo que deseaba hacer por sí misma. Sus hijos reaccionaron con preocupación. Le hicieron preguntas, le dijeron que no les parecía una buena idea. Y mientras los escuchaba, sintió algo conocido. La necesidad de retroceder para que todos volvieran a estar tranquilos. Pero esta vez no lo hizo. No gritó, no discutió, no intentó convencerlos. Dijo, entiendo que no estén de acuerdo, pero necesito tomar esta decisión por mí. Después colgó el teléfono, y durante algunos minutos sintió culpa, la culpa antigua, la que aparece cuando dejas de cumplir el papel que otros esperan de ti. Pero debajo de esa culpa había algo nuevo. Silencio. No el silencio de estar sola, el silencio de haber encontrado su propio suelo. Esa noche durmió mejor, no porque sus hijos hubieran cambiado de opinión, porque ella dejó de necesitar que lo hicieran para confiar en sí misma. Eso es paz interior. No que nadie te contradiga, que una opinión ajena no destruya la relación que tienes contigo. Aquí entra la cámara sagrada del corazón. Ese lugar dentro de ti donde puedes escuchar consejos sin entregar tu autoridad, puedes considerar lo que tu familia dice, revisar los hechos, aceptar que quizá ven algo que tú no estás viendo, pero después de escuchar, la decisión sobre tu vida necesita regresar a tus manos. El camino del medio no consiste en ignorar a la familia, tampoco en obedecerla por miedo. Consiste en escuchar sin desaparecer. Puedes decir, gracias por preocuparte. Y también, necesito elegir lo que es correcto para mí. Puedes amar a tus hijos y no pedirles permiso. Puedes valorar sus opiniones sin convertirlas en una sentencia. Puedes estar abierta al consejo y seguir siendo la dueña de tu camino. Este descubrimiento cambia algo más. Cuando ya no buscas aprobación desesperadamente, dejas de manipular sin darte cuenta. Porque muchas veces la necesidad de aprobación se disfraza de sacrificio. Haces todo por la familia y esperas que eso garantice presencia. Te esfuerzas más de lo que puedes y esperas que así nadie se aleje. Callas tus necesidades y después sientes dolor porque nadie las adivinó. No lo haces con mala intención. Lo haces porque aprendiste que ser necesaria era una forma de asegurar el amor. Pero el amor que depende de que seas indispensable se vuelve una carga para todos. Para ti, porque nunca puedes descansar. Y para los demás. Porque sienten que cada distancia puede convertirse en culpa. La madurez espiritual empieza cuando puedes decir, te amo, pero mi bienestar no depende completamente de ti. Esa frase no rompe el vínculo, lo libera, porque transforma la presencia en elección. La llamada deja de ser una deuda. La visita deja de ser una prueba de amor. Y el silencio deja de ser una condena. Ahora pregúntate con honestidad. ¿En qué parte de mi vida todavía espero que alguien apruebe lo que mi corazón ya sabe? No respondas rápido. Tal vez sea una decisión pequeña, un viaje, una amistad, la manera en que utilizas tu tiempo, el deseo de decir que no, o la necesidad de vivir con más tranquilidad, aunque otros no comprendan por qué. Respira. No tienes que cambiarlo todo hoy. Solo reconocer dónde pusiste tu paz en manos ajenas. Porque en el siguiente descubrimiento vamos a mirar algo todavía más profundo. El miedo que muchas personas mayores no dicen en voz alta. El miedo a depender, a caer, a no poder hacer solas lo que antes hacían sin pensarlo. Y vas a comprender por qué cuidar el cuerpo no es una lucha contra la edad. Es una manera de decirle a tu alma, todavía quiero habitar este hogar con dignidad. El miedo a depender no suele aparecer con grandes palabras. A veces se presenta como una pregunta breve mientras subes una escalera. ¿Y si un día ya no puedo? O cuando buscas apoyo para levantarte de una silla
y recuerdas que antes ese movimiento ocurría sin pensarlo. Puede surgir al caminar por un suelo mojado, al cargar una bolsa, al notar que necesitas más tiempo para recuperarte después de una actividad sencilla. No siempre se lo cuentas a tu familia, tal vez no quieres preocuparla. Quizá temes que si mencionas una dificultad, empiecen a tratarte como si ya no pudieras decidir por ti. Entonces guardas la pregunta, pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué pasará si algún día necesito ayuda y nadie está disponible? Ese temor es humano. No necesitas avergonzarte de él, y tampoco tienes que convertirlo en una profecía. Aquí comienza el segundo descubrimiento. Tu cuerpo es el hogar más importante que tendrás. Durante muchos años quizá lo trataste como un vehículo, algo que debía llevarte al trabajo, cuidar a los hijos, resolver pendientes, soportar cansancio, seguir aunque doliera. Mientras funcionaba casi no pensabas en él, pero con el tiempo el cuerpo deja de ser invisible, empieza a hablar con más claridad, no necesariamente para castigarte, para pedir una relación diferente, tal vez necesita más descanso, más movimiento suave, más agua, una alimentación que puedas sostener, una revisión médica que llevas tiempo posponiendo o simplemente que dejes de compararlo con el cuerpo que tuviste 30 años atrás. Tu cuerpo no está intentando volver al pasado, está intentando acompañarte hoy y eso cambia la pregunta. Ya no se trata de ¿por qué no puedo hacer lo mismo que antes?, sino de ¿qué necesita mi cuerpo para conservar la mayor autonomía posible en esta etapa? La autonomía no significa hacerlo todo sin ayuda. Eso también puede convertirse en orgullo y agotamiento. Significa participar activamente en tu propio cuidado, mover lo que todavía puedes mover, fortalecer lo que necesita sostén, pedir apoyo cuando es necesario, sin entregar por completo el gobierno de tu vida. Hay una dignidad profunda en poder levantarte por la mañana, preparar algo de comer, abrir una ventana y caminar por tu casa con seguridad. Son gestos pequeños, pero cuando faltan, comprendes cuánto significaban. Por eso, cuidar el cuerpo no es vanidad, es presencia, es decir, quiero seguir habitando mi vida. No necesitas hacer algo extraordinario. A veces el cuidado empieza mientras esperas que hierva el agua. Mueves despacio los hombros, estiras las piernas, das una vuelta corta por el pasillo. Sales a caminar 10 minutos si tu salud lo permite. Te levantas de la silla con atención, sin prisa, sintiendo cómo trabajan los pies y las piernas. Esos gestos parecen mínimos, pero repetidos le enseñan al cuerpo que todavía lo escuchas, que no lo has abandonado. También pueden mostrarte cuando algo necesita atención profesional, porque amar el cuerpo no es exigirle, es responder. Si aparece dolor persistente, mareo, debilidad repentina o una limitación nueva, no tienes que demostrar fortaleza ignorándolo. Consultar a un profesional también es autonomía. No entregas tu poder al pedir ayuda, lo utilizas con sabiduría. Hay personas que empiezan a moverse con más conciencia después de los 70 y descubren que el cuerpo todavía responde. No vuelve a ser el mismo. No necesita hacerlo. Puede ganar estabilidad, flexibilidad, seguridad, puede aprender otra manera. Como una casa antigua que no necesita ser reemplazada para seguir siendo un hogar. Quizá requiere una baranda, más luz en un pasillo, una silla mejor ubicada, menos obstáculos en el suelo. Esos cambios no son derrota, son amor convertido en estructura. A veces la familia quiere ayudarte, pero lo hace tomando decisiones demasiado rápido. Mueve cosas sin preguntarte. Organiza tus horarios. Habla por ti. Dice, es por tu bien. Y quizá realmente nace del amor. Pero tú también tienes derecho a participar. Puedes decir, gracias por querer cuidarme. Necesito que lo hagamos conmigo, no por mí. Esa frase protege algo esencial, tu capacidad de seguir siendo protagonista de tu propia vida. Aceptar apoyo no significa dejar de pertenecerte, y necesitar ayuda en una parte no significa ser incapaz en todas. Puedes requerir compañía para una consulta médica y seguir tomando tus decisiones. Puedes necesitar ayuda con una tarea física y conservar intacta tu voz.
El cuerpo cambia. Tu dignidad no desaparece con esos cambios. Ahora coloca, si puedes, una mano sobre uno de tus brazos. No para evaluarlo, solo siente el contacto. Ese cuerpo ha atravesado años que quizá nadie conoce por completo. Ha sostenido alegrías, pérdidas, noches sin dormir, trabajo, enfermedades, abrazos, despedidas. Tal vez durante mucho tiempo solo le hablaste cuando algo dolía. Hoy puedes decirle algo diferente. Gracias por haberme traído hasta aquí. Respira, no tienes que amar cada cambio. Puedes extrañar lo que antes hacías con facilidad. La gratitud no elimina esa tristeza. Solo evita que la tristeza se convierta en desprecio hacia el cuerpo que todavía te sostiene. Y cuando empiezas a habitarlo con más ternura, algo cambia también en la relación con el silencio. Porque el tercer descubrimiento aparece precisamente cuando ya no estás huyendo de ti. La soledad consciente puede convertirse en una forma profunda de sabiduría. No toda soledad es igual. Existe la soledad que duele, la que aparece cuando esperabas una llamada y no llegó, cuando deseabas una visita, cuando pierdes a alguien con quien compartiste muchos años. Esa soledad merece compañía. No debe ser romantizada. El ser humano necesita vínculos, necesita hablar, ser escuchado, sentir que pertenece. Pero hay otra clase de soledad, una que no nace del abandono. Nace de aprender a estar contigo sin llenar cada espacio con ruido. Al principio puede incomodar. La casa parece demasiado silenciosa, la tarde demasiado larga. La mente busca el teléfono, la televisión o cualquier sonido que evite el encuentro. No porque haya algo malo en esas cosas, porque quizá nunca aprendiste a quedarte contigo sin una tarea. Durante décadas fuiste muchas personas para los demás. Madre, padre, esposa, esposo, trabajadora, cuidadora, hermana, vecina, la persona que resolvía, la que acompañaba, la que estaba disponible. Pero ¿quién eres cuando durante una hora nadie necesita nada de ti? Esa pregunta puede sentirse extraña y, sin embargo, contiene una libertad que tal vez no conocías. Cuando permaneces un poco en tu propio silencio, empieza a aparecer una voz. No la voz de lo que deberías hacer. La voz que dice, me gusta la mañana lenta. Quiero volver a leer. No deseo recibir visitas hoy. Extraño escuchar esta música. Necesito llamar a alguien. Quiero sentarme junto a la ventana sin hacer nada. Son deseos sencillos. Durante años pudieron quedar enterrados bajo las necesidades de otros. Ahora tienen espacio. La soledad consciente no consiste en aislarte. Consiste en no convertir cada momento a solas en evidencia de que fuiste olvidada. Puedes estar sola una tarde y seguir profundamente vinculada con la vida. Preparar una taza de té, abrir un libro, regar una planta, escuchar tu respiración, recordar, llorar si algo necesita salir y sentir que esa tarde no estuvo vacía, estuvo habitada por ti. Pero existe una diferencia importante entre la soledad elegida y el aislamiento que lastima. La soledad consciente te devuelve energía. El aislamiento prolongado suele quitártela. La primera puede darte claridad. El segundo puede aumentar la tristeza y hacer que pierdas el deseo de acercarte a otros. Si notas que cada vez te cuesta más salir, responder, cuidarte o sentir interés por algo, no tienes que atravesarlo sin apoyo. Volver a ti también puede incluir volver hacia alguien. El camino del medio no dice, no necesito a nadie. Dice, puedo estar conmigo y también puedo abrir la puerta cuando necesito compañía. Esa diferencia transforma las relaciones porque cuando aprendes a estar en paz contigo, ya no buscas a los demás solo para escapar del silencio. Los elíes. Y ser elegido se siente distinto a ser necesitado por miedo. Pero este descubrimiento trae una verdad que a veces duele. Cuando dejas de llenar cada espacio con ruido, empiezas a ver con más claridad qué vínculos siguen vivos y cuáles permanecían únicamente por costumbre. Ese será el cuarto descubrimiento. No todos los lazos conservan la misma forma, y aceptar sus estaciones no significa que hayas dejado de amar.
Significa que estás aprendiendo a recibir como regalo a quienes sí eligen permanecer. No todos los vínculos permanecen de la misma manera. Y eso duele más cuando nadie te prepara para aceptarlo. No siempre hay una pelea, no siempre ocurre una traición. A veces la distancia entra poco a poco. Una llamada que antes era semanal empieza a llegar una vez al mes. Una amistad de décadas continúa existiendo, pero ya no tiene la misma intimidad. Un hijo sigue queriéndote, aunque su vida se haya llenado de horarios, responsabilidades y preocupaciones que tú apenas alcanzas a ver. Una hermana con quien antes compartías todo empieza a guardar más silencios, y tú puedes quedarte intentando descubrir en qué momento cambió algo. ¿Qué dijiste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué podrías corregir para que el vínculo vuelva a ser como antes? Pero hay una verdad difícil y liberadora. No todos los cambios en una relación son culpa de alguien. Las personas cambian, las etapas terminan, las prioridades se mueven y algunos vínculos estaban unidos por circunstancias que ya no existen. El trabajo, la escuela de los hijos, el barrio, una rutina compartida. Cuando ese contexto desaparece, también puede debilitarse la relación. No necesariamente porque fuera falsa. Quizá cumplió su propósito en aquel momento. Acompañó una etapa, sostuvo algo, dejó recuerdos, pero no tenía raíces para continuar de la misma manera. Aceptar esto no significa que dejes de amar. Significa que dejas de exigirle al presente que repita el pasado. Hay vínculos que son como estaciones. Tienen una primavera llena de conversaciones, un verano donde todo parece cercano. Después llega un otoño. Las llamadas se espacian, las visitas cambian y quizá también llega un invierno, un tiempo de distancia. Eso no siempre significa muerte. Algunos vínculos regresan con otra forma, otros no. El dolor aparece cuando intentas obligar a una estación a comportarse como otra, cuando esperas calor en pleno invierno, cuando sigues mirando una rama vacía y la acusas por no dar la misma flor de hace 20 años. Respira, no tienes que dejar de extrañar. La aceptación no elimina el amor, solo impide que el amor se convierta en una lucha constante contra la realidad. Hay una cantidad enorme de energía que puede quedar atrapada en preguntas sin respuesta. ¿Por qué ya no llama? ¿Por qué antes tenía tiempo y ahora no? ¿Por qué soy yo quien siempre busca? ¿Qué hice para que se alejara? Algunas preguntas merecen una conversación, otras no tendrán una respuesta completa. Y llega un momento donde seguir esperando una explicación te cuesta más que aceptar lo que los hechos ya muestran. El vínculo cambió. Eso duele. Y también informa, te muestra quién está disponible, quién desea estar, quién responde únicamente cuando necesita algo, quién puede compartir contigo una conversación sencilla sin convertirla en obligación. Madurar no consiste en volverte desconfiada, consiste en confiar de una manera más consciente, no entregar el corazón entero solo porque existe un lazo de sangre, no pensar que toda relación familiar es automáticamente segura, y tampoco cerrar la puerta porque alguien te decepcionó. El camino del medio observa, recibe, agradece y ajusta la cercanía según lo que cada vínculo realmente puede sostener. Quizá existe una persona que no era la más importante en tus planes, una amiga reciente, una vecina, alguien a quien conociste cuando pensabas que las amistades verdaderas solo podían venir de la juventud. Y sin embargo, esa persona llama, pregunta cómo estás y espera la respuesta. Recuerda algo que le contaste. Aparece sin que tengas que perseguirla. Esos vínculos a veces pasan desapercibidos porque estás mirando demasiado lo que falta. La familia que no llama, el amigo que cambió, la persona que prometió estar y no estuvo. Pero mientras miras la puerta que no se abre, quizá hay otra que lleva tiempo entreabierta. Aprender a ver a quien sí permanece es parte del cuarto descubrimiento, no para conformarte con poco, para valorar lo real. Imagina una llamada cada martes. No dura horas. No siempre hablan de temas profundos. A veces comentan el clima, una receta, un dolor en la rodilla,
algo que pasó en el vecindario. Pero esa llamada tiene algo que otras no tienen: constancia, presencia, elección. Esa persona llama porque quiere. Y cuando aprendes a recibir ese gesto sin compararlo con las llamadas que no llegan, algo cambia. El martes deja de ser un día cualquiera. Se convierte en un pequeño puente. No todos los vínculos que permanecen hacen ruido. Algunos simplemente vuelven, semana tras semana, y eso merece ser visto. Ahora pregúntate, ¿estoy entregando más energía al dolor por quienes se alejaron que a la gratitud por quienes siguen aquí? No necesitas forzarte a agradecer, solo observa, porque de esa pregunta nace el quinto descubrimiento. Tu energía es sagrada y tienes derecho a protegerla. Con los años, la energía empieza a hablar más claro. Antes, quizá podías ir a una reunión, volver tarde, dormir poco y continuar al día siguiente. Ahora, una conversación difícil puede dejarte cansada durante horas. Una visita que no deseas puede quitarte la calma de toda la tarde. Un compromiso aceptado por culpa puede sentirse en el cuerpo antes de que llegue el día. Eso no significa que te estés volviendo egoísta. Significa que ya no puedes ignorar con tanta facilidad el costo de cada sí. Cada sí utiliza tiempo, atención, cuerpo, paciencia. Y cuando la energía es más limitada, elegir deja de ser un lujo, se convierte en cuidado. Tal vez hay reuniones a las que sigues asistiendo por costumbre, personas que monopolizan cada conversación, familiares que llegan a tu casa y cambian por completo tu ritmo, compromisos que aceptas porque temes que digan que te has vuelto difícil. Pero la pregunta importante no es, ¿qué van a pensar si digo que no? La pregunta es, ¿cómo quedo yo después de decir que sí? Observa tu cuerpo. ¿Terminas cansada de una manera normal? ¿O quedas vacía, irritada, con una presión que tarda días en desaparecer? El cuerpo muchas veces sabe antes que la mente, no porque sea infalible, porque registra el costo que tú intentas justificar. Proteger tu energía no significa rechazar a todos, significa elegir con más verdad. Quizá puedes reducir la duración de una visita, hablar por teléfono en lugar de salir, decir que esta semana no, pedir que te avisen antes de llegar, cambiar una reunión de 3 horas por un café más corto. Los límites no siempre tienen que ser grandes discursos. A veces son ajustes sencillos que devuelven aire. Puedes decir, hoy necesito descansar. Esta vez no voy a poder. Prefiero que vengas otro día. No quiero hablar de ese tema. No tienes que escribir una explicación completa para justificar cada límite, pero quizá al principio sentirás culpa. La culpa no siempre demuestra que estés haciendo algo malo. A veces solo indica que estás haciendo algo nuevo. Durante muchos años tal vez mediste tu amor por cuánto eras capaz de dar, cuánto aguantabas, cuántas veces dejabas lo tuyo para atender a otros. Entonces, cuando empiezas a cuidarte, una voz antigua puede decir, te estás volviendo egoísta. Escúchala, pero no la obedezcas inmediatamente. Pregúntate, ¿estoy cerrando mi corazón o estoy evitando agotarme para poder amar mejor? Hay una diferencia enorme. Cuando das desde el cansancio, aparece resentimiento. Dices que sí, pero por dentro estás molesta. Ayudas, aunque después esperas que reconozcan todo lo que hiciste. Te quedas más tiempo del que deseas y luego culpas a los demás por no haber notado tu límite. Cuando das desde una elección real, la energía cambia. Puedes estar presente sin sentir que te estás perdiendo. Puedes irte cuando necesitas irte. Puedes ayudar sin convertir la ayuda en una deuda. Eso es proteger tu energía, no cerrarte. Elegir dónde tu presencia puede ser verdadera. Hay una escena muy sencilla que representa este descubrimiento. Una invitación llega para una reunión a la que has asistido durante años. Tu primer impulso es aceptar. Siempre ha sido, sería extraño faltar. Pero te detienes. Imaginas cómo te sentirás al volver. El ruido, las conversaciones que se repiten, la tensión de sonreír cuando ya quieres irte. Y por primera vez dices, gracias por invitarme, pero esta vez voy a quedarme en casa. Después llega la tarde
Preparas algo caliente, abres un libro, te sientas cerca de la ventana. Al principio sientes un pequeño vacío, luego aparece algo distinto. La tranquilidad de haber elegido, no porque la reunión fuera mala, porque hoy no era lo que necesitabas. Ese tipo de decisión construye confianza. Cada vez que escuchas tu energía y respondes con respeto, algo dentro de ti aprende, puedo cuidarme. Y esa certeza prepara el siguiente descubrimiento, porque proteger tu energía es importante. Pero existe una libertad todavía más profunda, la de amar a los demás sin depender de su comportamiento para conservar tu equilibrio. La independencia emocional no es frialdad, no es decir que no necesitas a nadie, es aprender a no perderte cada vez que alguien se aleja, se enoja o no responde como esperabas. Y en la siguiente parte vamos a entrar en esa diferencia, la diferencia entre sentir tristeza y convertirte en la tristeza, entre amar profundamente y vivir a merced de cada movimiento de la persona que amas. La independencia emocional no significa dejar de necesitar a los demás. Eso sería otra forma de dureza. Tú necesitas afecto, conversación, cercanía, una voz conocida cuando el día pesa, un abrazo cuando algo duele. Eso no te hace débil, te hace humana. La independencia emocional empieza en otro lugar. Empieza cuando dejas de poner todo tu equilibrio en lo que otra persona haga o deje de hacer. Cuando una llamada que no llega ya no define tu valor. Cuando una visita cancelada puede entristecerte, pero no derrumba todo el día. Cuando alguien está de mal humor y tú no conviertes inmediatamente ese estado en una prueba de que hiciste algo mal. Parece sencillo, pero muchas personas pasan décadas viviendo según el clima emocional de la familia. Si los hijos están bien, descansan. Si uno de ellos está preocupado, ellas tampoco duermen. Si alguien se distancia, empiezan a revisar cada conversación. Si un familiar se enoja, abandonan lo que pensaban para recuperar la calma del otro. Y poco a poco dejan de saber dónde terminan las emociones ajenas y dónde empiezan las propias. Quizá tú aprendiste a vivir así, a leer cada rostro, a anticipar problemas, a calmar a todos, a sentir que era tu responsabilidad que la familia permaneciera unida. Eso pudo convertirte en una persona muy atenta, muy sensible, muy capaz de sostener, pero también pudo agotarte, porque no existe cuerpo capaz de regular todas las emociones de una familia durante toda una vida. No puedes evitar que tus hijos sufran, no puedes decidir por tus hermanos, no puedes proteger a quienes amas de cada error, y tampoco puedes obligarlos a elegir la cercanía que tú deseas. Aceptar eso duele, pero también libera. La independencia emocional dice, puedo amarte sin vivir dentro de tu estado de ánimo. Puedo preocuparme sin destruirme. Puedo acompañarte sin cargar aquello que te corresponde atravesar. Eso no enfría el amor, lo hace más limpio. Porque cuando ya no intentas controlar la vida de otros para sentirte segura, puedes estar presente de verdad. Escuchas sin convertir cada conversación en una solución. Acompañas sin hacer promesas imposibles. Y si alguien necesita espacio, ya no interpretas automáticamente esa distancia como falta de amor. Piensa en una mujer que compartió más de 40 años con su esposo. Durante décadas, él fue su compañía cotidiana. La persona con quien desayunaba, con quien comentaba las noticias, con quien compartía silencios que ya no necesitaban explicación. Cuando él murió, no solo perdió a una persona, perdió una estructura entera. La casa sonaba diferente. Las horas tenían otra forma. Las pequeñas decisiones que antes eran compartidas empezaron a caer únicamente sobre ella. Todos pensaban que no podría sostenerlo. Y durante un tiempo ella también lo creyó. Cada noche, cuando la ausencia se volvía más clara, encendía una vela. No como un hito elaborado. Solo encendía la llama y se sentaba unos minutos. Entonces se decía, llegaste hasta aquí. Este día también pasó. No tienes que resolver mañana esta noche. Ese gesto no borró el duelo, no convirtió la pérdida en algo hermoso. Le dio compañía dentro del dolor.
Poco a poco empezó a descubrir que podía extrañarlo y seguir presente. Podía llorar y preparar el desayuno, sentir miedo y, aún así, abrir la ventana. Tener una tarde difícil sin pensar que toda su vida se había terminado. Eso es independencia emocional. No dejar de sentir, aprender a sentir sin desaparecer dentro de lo que sientes. Hay una diferencia entre decir, estoy triste, y decir, todo en mí es tristeza, entre reconocer, hoy me siento sola, y concluir, siempre estaré sola. Las emociones hablan del momento. La mente, cuando tiene miedo, intenta convertir ese momento en destino. Por eso cuando una emoción sea intensa, puedes volver a la cámara sagrada del corazón y decir, esto está pasando dentro de mí, pero no es todo lo que soy. Respira. La tristeza puede visitarte. No necesita quedarse con la casa completa. El miedo puede sentarse un rato. No tiene que tomar todas las decisiones. La soledad puede aparecer una noche. No tiene derecho a definir el resto de tu vida. Aprender esto no ocurre de una vez. Se practica en situaciones pequeñas, cuando una llamada se cancela, cuando alguien responde con frialdad, cuando una hija toma una decisión que no comprendes, cuando un hermano no está disponible. Primero reconoces lo que sientes. Después evitas actuar desde la primera reacción. Y finalmente preguntas, ¿qué necesito para acompañarme ahora? Tal vez necesitas llamar a alguien distinto, salir a caminar, preparar algo caliente, descansar, llorar o recordar que la conducta de otra persona no siempre está relacionada contigo. Ese espacio entre lo que ocurre y tu respuesta es libertad. No una libertad ruidosa, una libertad íntima, la de saber que nadie puede entrar en tu interior y ordenar todo sin tu permiso. Pero cuando empiezas a sostenerte de esta manera, aparece el séptimo descubrimiento. La gratitud deja de ser una frase y se convierte en otra forma de mirar. No hablo de obligarte a agradecer cuando algo duele, ni de negar las pérdidas. La gratitud verdadera no dice, no pasó nada. Dice, esto dolió y aún así algo permanece. Con los años, la vida cambia el inventario. Hay personas que ya no están, lugares a los que quizá no volverás, capacidades que ahora necesitan más cuidado, fotografías donde reconoces una versión de ti que parece lejana. Si solo miras lo perdido, el día puede sentirse cada vez más pequeño. Pero si aprendes a notar también lo que está, el mismo día adquiere otra textura. Una taza caliente entre las manos, la luz de la mañana en la cocina, el sonido de alguien barriendo la acera, una planta que sacó una hoja nueva, el cuerpo que hoy pudo levantarse, una llamada breve, una comida sencilla que te gustó. Nada de eso parece extraordinario, y quizá ahí está el secreto. Durante la juventud, muchas veces esperas que la vida ocurra en los grandes momentos. El viaje, la celebración, la compra, la noticia. Con la madurez puedes descubrir que la mayor parte de la vida siempre estuvo en lo pequeño, en el café que bebiste cientos de veces sin sentir realmente el peso de la taza, en el sol que entraba por la misma ventana mientras tú pensabas en otra cosa, en la voz familiar que dabas por sentada. La gratitud aparece cuando la atención finalmente llega al lugar donde ya estaba la vida. No mejora el café, te permite estar allí mientras lo bebes. No evita que una persona se vaya, te ayuda a reconocer lo que sí pudo darte mientras estuvo. No convierte la vejez en una etapa sin desafíos. Te muestra que el día no está compuesto únicamente por lo que falta. Puedes practicarlo sin convertirlo en una obligación. No necesitas escribir una lista larga, solo detenerte una vez al día y preguntar, ¿qué sigue aquí? No qué debería estar, no qué estaba antes. ¿Qué sigue aquí? Tal vez tu vista todavía encuentra la luz. Tus manos pueden sostener una taza. Hay una persona a quien llamar, una canción que aún recuerdas, un rincón donde descansar. A veces será algo mínimo, pero mínimo no significa insignificante. Hay mañanas en que una sola cosa es suficiente para recordar que sigues dentro de la vida. Y cuando aprendes a mirar así, ocurre algo curioso.
Dejas de esperar que la familia cree todos tus momentos de alegría. Ya no necesitas que el fin de semana tenga una visita para considerarlo valioso. Si la visita llega, la disfrutas. Si no llega, todavía puedes encontrar una tarde que te pertenece. Un libro, una comida preparada despacio, una conversación contigo, una siesta sin culpa. La gratitud no sustituye la compañía. Evita que la ausencia de compañía borre todo lo demás. Ahora piensa en algo ordinario que todavía forma parte de tus días, algo que casi nunca notas porque siempre está ahí, la silla donde te sientas, la vista desde una ventana, el sonido de la mañana, tu propia respiración. Quédate unos segundos con eso. No tienes que sentir una emoción grande, solo reconocer, esto también es mi vida, porque todavía falta el octavo descubrimiento, el que une todos los anteriores, la paz sin aprobación, el cuidado del cuerpo, la soledad consciente, los vínculos que cambian, la protección de tu energía, la independencia emocional, la gratitud. Todo conduce hacia una relación que estuvo presente desde el primer día, aunque quizá fue la última que aprendiste a cuidar, la relación contigo. Y en la siguiente parte vamos a mirar por qué esa relación no es un consuelo para cuando la familia falla. Es la base desde la que puedes amar a tu familia sin perderte dentro de ella. La relación contigo no empieza cuando los demás se alejan. Siempre estuvo ahí. Estaba cuando eras joven y buscabas aprobación. Cuando formaste una familia, cuando trabajabas, cuando cuidabas, cuando sentías que no tenías tiempo para ti porque todo el mundo parecía necesitar algo, tú estabas allí, solo que muchas veces te conocías a través de los papeles que cumplías. Sabías quién eras como madre, como padre, como esposa, como esposo, como hermana, como trabajador, como la persona que resolvía, pero quizá nadie te enseñó a preguntarte, ¿quién soy cuando no tengo que cumplir ninguna función para nadie? Esa pregunta puede parecer extraña después de tantos años. Incluso puede producir un poco de vacío, porque si durante décadas tu identidad estuvo unida a ser necesaria, descansar puede sentirse como si hubieras dejado de importar. Pero no es verdad. Tu valor no disminuye cuando alguien ya no necesita que resuelva su vida. Tu presencia sigue teniendo valor, aunque el teléfono no suene. Tu historia no desaparece porque los hijos tengan sus propios caminos, y tu vida no se convierte en una sala de espera solo porque ahora existan más horas de silencio. Aquí aparece el octavo descubrimiento. La relación más importante de tu vida también necesita tu atención. No porque deba reemplazar a la familia, no porque tengas que aprender a no necesitar a nadie, sino porque ninguna relación externa puede compensar de manera permanente una relación interior basada en el abandono. Puedes recibir muchas llamadas y sentirte sola. Puedes vivir rodeada de personas y no sentirte vista. Puedes tener una familia pendiente de ti y, aún así, hablarte con dureza cada vez que cometes un error. La compañía externa importa, pero la forma en que te acompañas por dentro determina qué haces con esa compañía. Piensa en cómo te hablas cuando algo no sale bien, cuando olvidas algo, cuando el cuerpo no responde como esperabas, cuando una persona cancela una visita. ¿Te dices que eres una carga, que ya no sirves, que nadie tiene tiempo para ti? ¿O puedes reconocer la decepción sin convertirla en una sentencia sobre tu valor? La relación contigo se construye precisamente ahí, no frente al espejo diciendo frases en las que todavía no crees. Se construye en la manera en que respondes cuando el día no ocurre como querías. Cuando te tratas con paciencia, cuando descansas antes de estar completamente agotada, cuando no te insultas por necesitar ayuda, cuando dejas de perseguir a quien no está disponible y te acercas a quien sí puede recibirte, cuando preparas algo para ti con el mismo cuidado con el que lo prepararías para alguien a quien amas. Esos gestos parecen pequeños, pero el sistema interno los registra, empieza a aprender. No estoy sola dentro de mí. Eso cambia muchas cosas. Si alguien no llama, quizá te entristeces, pero ya no te abandonas junto con esa ausencia. Si un familiar no está de acuerdo contigo, escuchas.
pero no pierdes automáticamente la confianza en tu propia experiencia. Si una relación cambia, atraviesas el duelo, pero no concluyes que ya no mereces vínculos. Si necesitas apoyo, lo pides, pero no entregas toda tu identidad a la persona que te ayuda. Esta es la diferencia que el título de este mensaje puede esconder. Las personas mayores no siempre dejan de confiar en su familia. Muchas veces dejan de confiar de la misma manera. Dejan de esperar que la familia adivine todo. Dejan de entregar a los hijos la responsabilidad de mantenerlas emocionalmente estables. Dejan de interpretar cada distancia como rechazo y empiezan a confiar con más realidad. Confían en quienes demuestran presencia. Confían en los hechos, no solo en los apellidos. Confían en que pueden amar a alguien y, al mismo tiempo, reconocer sus límites. Confían en que una persona puede quererlas, aunque no pueda darles todo lo que necesitan. Y sobre todo empiezan a confiar en que ellas mismas pueden responder cuando la vida cambia. Eso no es desamor, es madurez. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Apoya los pies en el suelo. Deja que los hombros descansen. Respira sin prisa y coloca una mano sobre el centro del pecho. No tienes que imaginar nada especial. Solo siente que estás aquí, dentro de este cuerpo, dentro de esta vida, dentro de este momento. Piensa en una situación reciente en la que te hayas sentido olvidada, poco escuchada o decepcionada por alguien de tu familia. No elijas la más dolorosa, solo una que puedas mirar sin desbordarte. Tal vez una llamada que no llegó, una visita cancelada, una opinión que te hizo sentir pequeña, un momento en que necesitabas apoyo y nadie parecía disponible. Reconoce lo que sentiste, no lo minimices. Quizá dolió, quizá te enojó, quizá te hizo pensar que ya no eras importante. Ahora pregúntate, ¿qué necesitabas realmente en ese momento? ¿Necesitabas compañía? ¿Que alguien reconociera tu esfuerzo? ¿Sentirte tomada en cuenta? ¿Una ayuda concreta? ¿O recordar que tu vida todavía te pertenece? Nombra la necesidad con honestidad. Y después haz una segunda pregunta. ¿Hay una parte de esto que puedo empezar a ofrecerme yo? No todo. No se trata de fingir que puedes reemplazar el amor humano, pero quizá puedes darte descanso, hablarte con más respeto, llamar tú a una persona disponible, cambiar el plan de la tarde, preparar un espacio agradable, pedir con claridad lo que necesitas en lugar de esperar que lo adivinen, o decidir que una decepción no va a quedarse con el día completo. Respira. Ahora repite dentro de ti, puedo amar sin abandonarme. Otra vez, puedo recibir ayuda sin dejar de pertenecerme. Y, una última vez, mi paz no vive por completo en manos ajenas. No tienes que sentir que estas frases son totalmente verdaderas todavía. Puedes dejarlas entrar como una posibilidad. La confianza interior se construye así, con pequeñas pruebas. Un día eliges no discutir para conseguir aprobación. Otro día dices que no a una visita porque necesitas descansar. Una mañana caminas unos minutos para cuidar el cuerpo. Una tarde permites que el silencio exista sin llenarlo inmediatamente. Otra noche reconoces una tristeza y llamas a alguien antes de encerrarte. Paso a paso, no se trata de convertirte en una isla. Se trata de construir una casa interior con puertas. Una casa donde puedas recibir a quienes amas, pero donde tú sigas teniendo la llave. Recuerda los 8 descubrimientos. La paz no necesita la aprobación de todos. El cuerpo merece cuidado porque es tu hogar. La soledad consciente puede convertirse en presencia. Los vínculos cambian, y no todos los cambios son un fracaso. Tu energía tiene límites y protegerla también es amor. La independencia emocional te permite sentir sin perderte. La gratitud devuelve valor a lo cotidiano. Y la relación contigo es el suelo desde el que todas las demás relaciones pueden volverse más libres. Ninguno de estos descubrimientos te pide que cierres el corazón. Te piden que dejes de colocarlo fuera de ti, porque cuando tu corazón vive únicamente en las respuestas de otros, cualquier silencio parece una amenaza. Pero cuando puedes regresar a la cámara sagrada del corazón, el silencio cambia.
A veces sigue doliendo, pero ya no está vacío. Tú estás ahí, no es tarde para aprender esto. No importa cuántos años hayas vivido buscando afuera, una relación puede cambiar en el momento en que una de las dos partes empieza a estar presente de otra manera, y la relación contigo puede empezar a cambiar hoy. En la siguiente decisión, en la próxima vez que el teléfono no suene, en la forma en que te hables esta noche. Ya sabes por qué algunas personas mayores dejan de confiar ciegamente en su familia, pero todavía existe una pregunta más delicada. ¿Cómo puedes saber si un hijo está realmente ocupado o si la relación se ha vuelto distante y necesita una conversación honesta? Porque no todo silencio significa lo mismo. A veces es falta de tiempo, otras veces es una herida no hablada, y otras es una forma de relación que ya necesita límites nuevos. En el siguiente video voy a mostrarte las señales que distinguen esas tres situaciones y cómo hablar con tus hijos sin reclamar, sin suplicar y sin cerrar el corazón. Haz clic en ese video. Hoy descubriste dónde volver cuando los demás no están disponibles. El siguiente paso es aprender a mirar cada vínculo como realmente es, sin miedo y sin engañarte.